Entonces, vamos a hacer un resumen. Los números complejos se los puede escribir de esta manera, ¿no? Z igual X más Y, donde X es la parte real y Y es la parte imaginaria, y es igual a raíz de menos 1. Entonces, un número complejo está formado por parte real, parte imaginaria, perfecto. A esta forma se le llama forma rectangular, ¿ok? Cuando queramos escribir un número complejo en forma rectangular, es de esta forma. Ahora, debemos tener en cuenta que esto lo podemos graficar en un plano real imaginario. Así como teníamos el X y Y, ahora vamos a tener real imaginario. Por ejemplo, si ustedes tienen esto. A ver, por ejemplo, vamos a definir Z igual 3 más 2i. ¿Ok? Ok, como ustedes pueden ver, tenemos un número complejo Z igual 3 más 2i. Perfecto. Hacemos nuestro plano cartesiano, ¿no? En este caso, el eje de las X corresponderá a la parte real y el eje de las Y a la parte imaginaria. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos quedaría esto graficado? 3 para la derecha, ¿no? Y 2 hacia arriba. ¿Estamos claros? Entonces, este sería el número complejo. ¿Estamos claros? 3 a la derecha y 2 hacia arriba. Esto de aquí se lo conoce como R, ¿ok? Prácticamente aquí ya estamos ingresando también a cómo llevar un número de forma rectangular a forma polar. La forma de un número complejo en forma polar es Z igual el módulo de Z por E a la teta I. ¿Estamos? El módulo de Z, ustedes lo conocen, el módulo de Z sería, el módulo de Z es igual a raíz cuadrada de ¿quién? De X al cuadrado más Y al cuadrado. Donde obviamente X es esto y Y es lo de acá, ¿no? El módulo de Z. Es como si fuera un vector en sí, ¿no? Y el teta, que es el ángulo con respecto al eje real, positivo, recordemos que se mide en sentido antihorario, este sería el ángulo, ¿no? ¿Cómo sacan teta? Teta lo obtienen de la siguiente manera. Teta es igual al arco tangente de Y sobre X. ¿Ok? Así es como obtendrían teta. Hay que tener mucho cuidado en eso, ya lo vamos a trabajar. Entonces, ustedes pueden llevar un número de forma rectangular a forma polar, obteniendo su módulo y obteniendo el argumento, ¿no? El argumento es el ángulo. Y pueden llevar un número de forma polar a forma rectangular. En este caso, ¿qué ecuación utilizarían? Este de aquí nos conviene mucho, E a la teta I es igual a coseno de teta más I seno de teta. Con esto ustedes llevarían el número de forma polar a forma rectangular. Ok. Una pregunta así rapidito. Cuando voy a transformar... Ok. Entonces, cuando dos números complejos son iguales, quiere decir que la parte real es igual y la parte imaginaria es igual. Ok, de ambos números. Voy a hacer ejemplos básicos ahora de todo tipo que podamos encontrar. Por ejemplo, a ver, si ustedes definen un número Z1 igual a 2 menos 3i y definen el número Z2 igual a menos 1 más 4i y les piden hallar Z1 más Z2, simplemente ustedes lo que hacen es sumar parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Aquí sería 2 menos 1, 1, menos 3i más 4i sería más i. ¿Ok? Esa sería la suma de Z1 más Z2. Si nos piden hallar Z1 por Z2, ¿eso a qué sería igual? Sería multiplicarlos. 2 menos 3i por menos 1 más 4i.
No pierden el tiempo haciendo esto, ¿ah? No hay problema. Este por este, ¿no? Y este por este. ¿Cuánto sería? Menos 2 más 4 por 2, 8i. Y luego que nos tocaría este por esto y este por esto, ¿no? Menos por menos más 3i por 1, 3i. Y el otro sería menos por más menos, 4 por 3, 12 i cuadrado. Como i cuadrado es, recuerden, i a que era igual, a raíz de menos 1. Entonces, i cuadrado sería aquí menos 1. Sería 12, ¿no? Menos por menos más, 12. 12 menos 2, 10 más 11i. ¿Estamos? Ese sería el producto entre dos números, en este caso entre estos dos números complejos. Ahora, si nos piden hallar Z1 por Z2, Z1 dividido para Z2, en este caso, ¿no? Z1 dividido para Z2, hay que multiplicarlo por ¿quién esto? ¿Cómo se llama lo de aquí? Díganme. La conjugada. La conjugada. Ya. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Ahorita nos está diciendo Z1 dividido para Z2. Se lo multiplica por la conjugada de que esté en el denominador, ¿no? Tanto en el numerador como en el denominador para que no altere la expresión. Entonces quedaría Z1 que es 2 menos 3i sobre menos 1 más 4i por menos 1 menos 4i menos 1 menos 4i. ¿Estamos? O sea, recuerden, lo que me están pidiendo es hallar esto de aquí, miren. Z1 sobre Z2. Pero para hallar esto, tengo que hacer esto. ¿Ok? Ahora sí, ¿cómo quedaría este resultado? En el numerador nos toca hacer lo mismo que como un producto normal, ¿no? Sería menos 2, menos 4 por 2, 8i, menos por menos más 3i, menos por menos más 4 por 3, 12i cuadrado. Recordemos que i cuadrado es menos 1, quedaría menos 12 menos 2 sería menos 14 y menos 5i. Ese menos 14 menos 5i sería en el numerador, pues, ¿no? Y en el denominador tendríamos que hacer el producto también entre ellos, en la parte del denominador. Ahora, si se dan cuenta, prácticamente es una diferencia de cuadrados, ¿no? Lo que nos quedaría es de la siguiente manera. Menos 1 al cuadrado, y aquí sería menos 4 por i al cuadrado. ¿Cómo nos queda resolviendo? Menos 1 al cuadrado es menos 1, ¿no? Perdón, 1, positivo. Y aquí nos quedaría menos 16 por i al cuadrado. I al cuadrado, recordemos que es menos 1, sería menos por menos más, sería 16, 16 más 1, 17. Quiere decir que la respuesta nos quedaría 1 menos 14 menos 5i, ¿ok? Menos 14 menos 5i sobre 17, ¿no? Ahí estaría. Si lo quieren separar parte real y parte imaginaria, quedaría menos 14 sobre 17 menos 5 sobre 17i. Y ahí estaría listo el ejercicio. Ese es el producto, no tiene nada de difícil. Entonces, ya saben, suma, bueno, la resta simplemente le cambian el signo al que les toque cambiar, ¿no? Ya saben el producto y ya saben la división entre dos números complejos. Ahora, una parte importante de entender es la siguiente, que i ya sabemos que es igual a raíz de menos 1, ¿no? Perfecto. I es i, porque i es la unidad básica. Es como que se forma una unidad de los números imaginarios, ¿ok? Esa es la básica. Pero si ustedes ya saben que i es igual a raíz de menos 1, i al cuadrado es menos 1. Y al cubo, ¿qué sería? I cuadrado por i. Esto sería igual a menos i, porque i cuadrado es menos 1, ¿no? Y a la cuarta sería i cuadrado por i cuadrado.
I cuadrado, ¿qué es? Menos 1. Y menos 1 por menos 1 nos da 1. Quiere decir que ustedes saben que I es I, porque es la básica, ¿no? I cuadrado es menos 1. I cubo es menos I. Y a la cuarta es igual a 1. ¿Ok? Esto es importante en algunos casos, porque puede ser que nos pregunten lo siguiente, miren. Voy a inventarme un ejercicio aquí rapidito. Ok. Miren este ejercicio, a ver. Es inventado, obviamente. I elevado a la 431 más I elevado a la 250. Perfecto. ¿Qué podremos aplicar aquí? Aquí lo que podríamos aplicar es... Hay dos maneras de hacerlo. Tenemos dos maneras de resolverlo. Escuchen. La primera sería dividir para 4 estos de aquí. Y lo que sobra se reemplaza por este numerito. Por ejemplo, a ver, hagamos 431 dividido para 4. 431 dividido para 4, ¿ok? ¿Cuánto quedaría? Díganme. Siendo que ustedes ponen 4, ya, ok. 4 por 1, 4, pongo el 0 bajo el 3, pongo el 0 bajo la siguiente cifra que es el 1. Sería aquí ¿cuánto? 7 por 4, ¿no? 4 por 8, 32, 7 por 4, 28. Sobran 3. Y ahí reemplazan, en vez de esto, quedaría I al cubo. ¿Estamos? Otra manera de hacerlo sería simplemente, o sea, es lo mismo, pero lo hago como que haciendo los múltiplos, ¿no? Por ejemplo, de la siguiente manera. Yo sé que I a la 431, siendo que es I a la 400 por I a la 31. I a la 400, siendo que es 4 elevado a la 100. I a la 4 elevado a la 100. Y esto automáticamente, siendo que es 1. Porque I a la cuarta es 1, 1 a la 100 es 1. I a la 31, obviamente, yo digo 4 por 8, 32, no, 7 por 4, 28, me sobran 3. O sea, sería I al cubo. Ahora voy con el de al lado. I a la 250. Ok, 250. O sea, si no lo puedo hacer rápido, por lo menos lo voy desglosando, ¿no? Por ejemplo, esto es I a la 200. Ya esto es un múltiplo de 4 por I a la 50. I a la 50 prácticamente yo puedo decir que es I a la 40 por I a la 10. ¿Estamos o no? I a la 10 es I a la octava por I cuadrado. Entonces, se cuenta, miren, ¿qué queda? Esto es múltiplo de 4, múltiplo de 4, múltiplo de 4, todo es 1. I cuadrado, ¿cuánto era? Menos 1. Ok, esto me quedó entonces menos 1. Menos 1. ¿Y el cubo qué era? Menos I. Entonces nuestra respuesta sería menos 1 menos I. Este sería ese número complejo. ¿Estamos? Así es como resolveríamos algunos ejercicios de esa manera, ¿no? Listo. Entonces, en resumen, para resolver este ejercicio, ustedes tienen dos maneras, ¿no? O dividen para 4 y cogen el residuo, ¿no? Y lo reemplazan por este valor, como hicimos al inicio, o buscan múltiplos de 4 en este numerito que está en el exponente, ¿no? Que es lo que hicimos ahora último. Listo. Ahora viene la parte más interesante de todos, que es llevar un número de forma rectangular a forma polar. Esto es muy sencillo. Ustedes no deben equivocarse, no deben tener dudas y no deben marearse en realidad. Miren, es muy sencillo. Por lo general, ojo, escuchen lo que les digo, por lo general, ustedes van a tener números complejos notables, por decirlo así. ¿Por qué son notables? Porque trabajamos con ángulos notables. Se trabaja con pi tercios, con pi sextos y pi cuartos. ¿Ok? Entonces prácticamente son números complejos notables. Por ejemplo, miren, esto de aquí.
este número complejo z igual a 2, vamos a ponerle menos 2i, ¿ok? Este es un número complejo notable, por decir, o sea, no existe ese nombre, ¿eh? Solamente me lo estoy inventando porque la verdad es algo notable ya. Por ejemplo, miren, z igual a 2 menos 2i. Si lo quiero llevar a forma polar, ustedes necesitan su módulo, ¿sí o no? El módulo y el ángulo. ¿Estamos? Esos dos necesitan ustedes, el módulo y el ángulo. Entonces, el módulo de este número, esto es sencillo, sino que si es 2, 2 sería 2 raíz de 2, el módulo. No tienen que hacer nada para saber que es 2 raíz de 2. Y el ángulo con el que está trabajando este numerito es pi cuartos. ¿Estamos? Entonces, ustedes lo pueden hacer directo. Ustedes que dicen, ah, ok, vamos a ponerlo en el plano. Tampoco tienen necesidad de hacerlo en el plano, ¿eh? Este número no, porque es muy sencillo. Entonces ustedes, por ejemplo, dicen, recuerden, real, imaginario, ¿no? Entonces, 2 a la derecha. Ah, ok, 2 a la derecha. Y 2 hacia abajo. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo nos queda? Sino que nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría aquí. Ahí estaríamos, ¿no? Entonces, el punto es, ahí estaríamos. Entonces, el punto importante aquí es, ok, ¿qué ángulo es este? Entonces, si es 2, escúcheme bien, si tanto en valor absoluto, pues, ¿no? La parte real y la parte imaginaria, o sea, son iguales, está trabajándose con ¿qué? Con pi cuartos. ¿Por qué? Porque siendo que ustedes ponen arco tangente de y sobre x, siendo que si hago y sobre x, en todos dos en positivo, ojo, lo hago en positivo solamente para saber la referencia del ángulo, siendo que quedaría arco tangente de 1, porque tengo 2 sobre 2, ¿no? Me queda 1, y arco tangente de 1 es pi cuartos. O sea, no tengo que hacer todo ese desarrollo como para saber que, bueno, es pi cuartos. Ya sé que si son igualitos en magnitud, ¿no? O sea, en módulo, en valor absoluto, entonces trabajo con pi cuartos. Ojo, pi cuartos es el ángulo referencial. El ángulo referencial siempre trabaja al eje, o sea, el ángulo referencial se mide con el eje de los, en este caso, reales positivos. Y este sería pi cuartos. Este sería nuestro ángulo referencial. Ah, es pi cuartos, ok. Entonces, si aquí hay pi cuartos, que es nuestro ángulo referencial, ¿cuánto hay de aquí a acá? Porque así es como se mide, pues, ¿no? Se mide con respecto en sentido antihorario y en relación a quién? Al eje real positivo. Díganme, ¿qué ángulo sería? ¿Qué ángulo sería este? Si sabemos que el referencial es pi cuartos. No, a ver, no trabajemos ya en grados, trabajémoslo en radianes. 315. A ver, no trabajemos en grados, trabajemos en radianes. Escuchen, en una vuelta, ¿cuántos pi cuartos hay? Porque ya sabemos que el ángulo referencial es pi cuartos. En una vuelta, siendo que hay 8 pi cuartos. Un pi cuarto menos sería 7 pi cuartos, porque de aquí a acá hay 8 pi cuartos. Le quito un pi cuarto, sería 7 pi cuartos. Y ya está, θ igual a 7 pi cuartos. Quiere decir que si este número lo llevo a forma polar, tendríamos que escribirlo de la siguiente manera. Z es igual a 2 raíz de 2 por E a la 7 pi cuartos I. Y ahí estaría listo. ¿Por qué es 2 raíz de 2? Muchachos, no tienen que estar haciendo el cálculo para saber qué es 2 raíz de 2. Por ejemplo, si ustedes tienen un triángulo rectángulo, 1, 1 en los catetos, siendo que esto es raíz de 2. Si esto es 2, 2, ¿en la que qué va a ser? 2 raíz de 2. ¿Estamos? Otro más. Z igual, miren este, a menos 8 más 8i.
Perfecto. Ah, ok, lo voy a llevar a coordenadas, perdón, de forma polar, a forma polar. Ok, el módulo, siendo que sería 8 raíz de 2. 8 raíz de 2, correcto. Y el ángulo, ¿en qué cuadrante está esto? ¿Sí o no que está en el segundo cuadrante? Porque es menos 8 hacia la izquierda, ¿no? Y más 8i hacia arriba, recuerden, real e imaginario. Sería aquí, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué ángulo es este? Ya sé que el referencial es pi cuartos. Entonces, ¿ustedes qué dicen? Ah, ok, el referencial es pi cuartos. En media vuelta, siendo que hay 4 pi cuartos. Un pi cuarto menos sería 3 pi cuartos. ¿Cómo nos quedaría? Que z es igual a 8 raíz de 2 por e a la 3 pi cuartos i. Ok, así como tienen con pi cuartos, ok, así como ustedes, o sea, vimos un ángulo notable en pi cuartos, ¿no? Vamos a tener también con pi tercios y con pi sextos. Por ejemplo, cuando, a ver, aquí tengo uno, miren, z igual, vamos a llevar este número a coordenadas polares. Miren, este numerito automáticamente es un ángulo notable. Cuando ustedes ven por ahí metido raíz de 3, ese es uno. Por ejemplo, otro de aquí voy a hacerlo así, ¿ya? Para que lo vean. Menos 2 raíz de 3 i. ¿Ok? Ahí también. Entonces, miren, aquí es fácil. El módulo ¿qué va a ser igual? El módulo es a 2. Es igual a 2. ¿Por qué? Porque ustedes se acuerdan del triángulo. Cuando ustedes tienen 1 raíz de 3, el módulo es 2. ¿Por qué? Porque tienen raíz de 3 al cuadrado, 3. 3 más 1 al cuadrado, 1, que sería 4. Y raíz de 4, 2. Ah, ok, el módulo es 2. Automáticamente. Entonces, aquí es lo mismo. Pero aquí, ¿cuánto sería el módulo? Sería 2 por 2, porque si se dan cuenta que el 2 es el que está repitiéndose. Es como que sacan un factor común 2 y queda menos 1 menos raíz de 3i. O sea, es como que un triángulo más grande. Si se dan cuenta, ¿cómo quedaría aquí el módulo de este? Voy a ponerle aquí z2, ¿ok? Y de acá le voy a poner z1. Z1 igual a eso. Entonces el módulo de z2 en este caso es 4. Si fuera así, aquí lo podemos cambiar. Podemos ponerle 8 raíz de 3 más 8i. En este caso el módulo de z3 también es 2, pero 8 por 2, 16. ¿Estamos? 16. Ahora, ¿qué ángulo es? Estos son ángulos notables también. Entonces, ¿cómo ustedes lo dicen? Ah, ok, vamos a graficar. Miren. Entonces, ustedes me ayudan a graficar y vamos viendo qué ángulo es. Miren. 1 hacia la derecha. Ah, ok, 1, porque es la real, ¿no? Y raíz de 3 hacia abajo, porque es la parte imaginaria. Ojo, ¿qué tenemos aquí? Tenemos esto, ¿no? Entonces, una manera de sacarlo rápido es haciendo lo siguiente. Esto de aquí acá es 1. Esto de aquí acá es raíz de 3. Tenemos un triángulo encima. ¿Qué ángulo es este? ¿Qué ángulo es ese? Y este es 2, pues, ¿no? ¿Estamos claros? 1, raíz de 3 y 2. Entonces, siendo que ese ángulo, este de aquí, tiene que ser pi tercios. ¿Sí o no? A ver, les explico. Algunos aún no manejan llevar de grados a radianes rápidamente. Vamos a trabajarlo con grados sexagesimales, ¿ok? Y luego lo llevamos solamente ese angulito. A ver, ¿por qué yo me doy cuenta que es 60? Porque miren, este de aquí es 60. ¿Por qué? Porque el coseno de 60 es un medio.
¿El coseno qué es? Lado adyacente sobre hipotenusa. Tiene que ser 60. No puede ser 30. ¿Por qué? Porque el seno de 30 es un medio y el seno tiene que ser opuesto y no me cumple el un medio. Y es así como ustedes pueden sacar rápido el ángulo. Porque no todos trabajamos rápido con arcotangente, pues, ¿no? Por ejemplo, miren el de aquí, el Z3. Vamos a hacerlo rapidito para ver qué es lo que ocurre con este ejercicio. Miren, Z3. ¿Qué va a pasar aquí? A ver. ¿Ustedes qué dicen? 8 raíz de 3. 8 a la derecha, ¿no? 8 a la derecha. Perdón, 8 raíz de 3 a la derecha. Y 8 hacia arriba. Porque recuerden, es real, imaginario, ¿no? Y 8 hacia arriba. Este sería el número, ¿no? Tenemos algo así. Ok, ahí está el número. Ahora, la pregunta es la siguiente. Ahí tenemos nuestro número y vamos a encontrar el ángulo. Entonces, de aquí a acá hay 8 raíz de 3. Ojo, si desean ponerle 8 raíz de 3, pónganlo. Pero para mí es más cómodo poner raíz de 3, porque ya sé que tiene referencia con ese ángulo. Y en acá tendría que ser 1, ¿no? Ah, tengo raíz de 3, tengo 1. Este tiene que ser 2. Pero obviamente es para solamente sacar el ángulo. ¿Qué ángulo es este? Este de aquí, siendo que tiene que ser 30 grados. ¿Por qué? Porque el seno de 30 es un medio. ¿Seno de 30 qué es? Lado opuesto sobre hipotenusa. No puede ser 60. ¿Ya? Ahí bueno, ahí vendrán ustedes si quieren aprendérselos, mecanizarse. Ah, ok, si de raíz de 3 está en la parte real, el ángulo referencial es 30 grados. Si el raíz de 3 está en la parte imaginaria, el ángulo referencial va a ser 60 grados. Bueno, eso ya dependerá de ustedes. Yo y ahí sí ya no me aprendo tanto eso. Simplemente yo digo, ay, ok, ¿es 60 o es 30? Y ahora sí, bueno, terminando este ejercicio, vamos a sacar el ángulo referencial, que sería 60, ya lo sacamos, perdón. Entonces tiene que ser bitercios, ¿no? Ahora, el ángulo, el argumento, ¿no? Que vamos a medir de aquí a acá, ¿qué sería? Sería en una vuelta, siendo que hay 6 bitercios. En una vuelta hay 6 bitercios. Un bitercio menos, 5 bitercios. Entonces θ es igual a 5 bitercios. ¿Cómo quedaría este número Z1? Z1 quedaría igual a 2 por E a las 5 bitercios I. En cambio, en Z3, ¿cómo nos quedaría? Bueno, simplemente de 30 grados ya sería pi sexto, nada más, ¿no? Y está en el primer cuadrante mismo, así que no hay ningún problema. Aquí quedaría que Z3 es igual a 16 por E a la pi sextos y no nos olvidamos del I. ¿Ok? Pi sextos I. Ese sería Z3 y este sería Z1. Ya está listo ambos ejercicios. La pregunta típica siempre es, profe, ¿y cuándo es que utilizamos, llevamos de cartesiano, de forma rectangular a forma polar? Bueno, la respuesta es, primero obviamente cuando el ejercicio se los pida, porque a veces les dicen, dado este número complejo, llevarlo a forma polar. Segundo, por lo general, cuando ustedes tienen algún número elevado a la quinta, bueno, hasta el... Ok, cuando ustedes utilizan la notación polar, la forma polar, cuando el ejercicio se los pida o cuando, por ejemplo, a ver, si tienen Z1 al cuadrado, eso es sencillo hacerlo. Z1 al cuadrado, perfecto. Z1 al cubo, o sea, un número complejo al cubo, también. Pero ya cuando comienzan a la cuarta, a la quinta, a la sexta, ahí esa es la clave de utilizar la notación polar. ¿Ok? Esa es la clave, porque ustedes ya van a entender por qué se lo hacemos en notación polar. Es mucho más sencillo trabajar en forma polar un número elevado a una potencia alta, un número complejo elevado a una potencia alta. Ya lo vamos a hacer. Ahora,
algo más importante que se me esté pasando por alto. Vamos a resolver un ejercicio. Miren, hay ejercicios muy interesantes. Por ejemplo, si ustedes tienen esto, ¿no? Z igual a E2 más 3i. Estamos. Así les dan. Este es un ejemplo nada más. ¿Ah? Y les piden hallar el módulo de Z y el argumento de Z. Ok, el argumento es el ángulo, ¿no? Ahora, en estos casos, ustedes tienen que llevarlo a la forma polar. Z es igual al módulo de Z por E a la teta I. Siendo que si lo transformo a este número, me quedaría Z igual a E al cuadrado por E a la 3i. Entonces, el módulo de Z, ¿a qué va a ser igual? A E al cuadrado. Y el argumento de Z sería igual a 3. Tengan cuidado con eso, ¿no? 3 radianes, no 3 grados. ¿Ok? 3 radianes. Entonces deben tener mucho cuidado con eso. ¿Ya? Ahora, nunca el módulo va a ser negativo. Por ahí hay otro error que a veces nos ponen y dicen, ok, Z1 igual a menos E a la 2i. Y por ahí algunos dicen Z1, ok, el módulo va a ser menos 1. No, eso es un error. El módulo siempre va a ser positivo. En este caso el módulo es 1. Ese menos E, este negativo, ¿qué es lo que hace? Miren, lo pueden ver de esta manera, ¿no? Siendo que Z1 sería entonces el producto de menos 1 por E a la 2i. ¿Ya? Perfecto. Siendo que ese menos 1, si lo quieren llevar en el plano, al plano, ¿no? Vamos a transformar ese menos 1 en forma polar. Siendo que menos 1 está acá. Menos 1. El módulo de menos 1, o sea, este lo estoy tomando como un número complejo cualquiera. O sea, estoy diciendo, ok, Z2 es igual a menos 1. El módulo de Z2, que sería el mismo menos 1, ¿no? O sea, pero como es el módulo, sería 1. Por E a la cuánto. ¿Qué ángulo hay de aquí a acá? Eso es pi, ¿no? E a la pi i. Quiere decir que Z1 es igual a ¿qué? A E a la pi i por E a la 2i. Quiere decir que Z1 aquí es igual. Mismas bases, se suman los exponentes, queda 2 más pi. Y esto por i. Ok. Quiere decir que el módulo de este número es igual a 1 y el argumento de este número, ¿a qué es igual? A 2 más pi. Obviamente ustedes no van a hacer todo este análisis, ya saben de dónde sale, que si el negativo está ahí, ¿no? Ese negativo hace que se le aumente, ¿qué cosa? Pi al argumento. Así es como tendrían que hacerlo. Pero ya no lo hacen directo, pues, ¿no? Ya lo hacen directo. O sea, por ejemplo, si tienen esto, Z3 igual a menos 2E a la I, por decirlo así, ¿no? El módulo de Z3, ¿a qué va a ser igual? A 2, ¿no? Y el argumento de Z3, ¿a qué va a ser igual? Si se dan cuenta que está elevado a la 1i, ¿no? Entonces sería 1 más pi. ¿Quién es el pi? Este negativo de aquí. ¿Ya? Eso es como tendrían que hacer. Ok, y finalmente, cuando nos pidan hallar las raíces cuadradas, raíces cúbicas, raíces en general de un número complejo. Antes, cuando obteníamos la raíz de un número negativo, no, la raíz cuadrada de un número negativo no la podíamos hallar, pero ahora ya lo vamos a poder hallar. Entonces, lo más sencillo de entender esto es con un ejemplo. ¿Ya? Vamos a obtener las raíces cuadradas o raíces cúbicas, dependerá del ejercicio, de lo que nos pidan. Por ejemplo, en la tutoría el ejercicio 4 dice calcule raíz cuarta de 8 más 8 raíz de 3i.
Ok, déjenme copiarlo, por favor. Calcule la raíz cuarta de 8 más 8 raíz de 3i. ¿Estamos? Eso nos dice el ejercicio. Ese es el 4 de la tutoría. Perfecto, miren. Esto es fácil. Nos están pidiendo la raíz cuarta de quién? O sea, de este número de aquí. Ah, ok. Nosotros tenemos lo siguiente. Z igual a 8 más 8 raíz de 3i. Nos están pidiendo ¿qué cosa? La raíz cuarta de ese número. La raíz cuarta de ese número. Quiere decir que tengo que encontrar las 4 raíces. ¿Estamos? Perfecto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es llevar este número a forma polar. Al llevarlo a forma polar, sino que nos quedaría que z que es igual a 16, ¿no? Sino porque es 8, es 1 raíz de 3 sería 2, ¿no? 8 por 2, 16. ¿E a la cuánto? Ya creo que habíamos hecho esto, ¿no? Sería E a la cuánto, díganme. Piensen ustedes. Pi sextos. A ver, si tienen dudas. Sextos. Si tienen dudas, escúchenme. Si tienen dudas, hagan pues el triangulito. No adivinen. Hagan. A ver. 1 a la derecha, porque es 8, ¿no? Y raíz de 3 hacia arriba. Queda esto. 1 y raíz de 3. ¿Sí o no? 1 a la derecha, raíz de 3 hacia arriba. ¿Por qué? Parte real y parte imaginaria. Este ángulo, ¿qué tiene que ser? ¿30 o 60? Seno de 30, un medio. Ok, el seno trabaja con el lado opuesto. Entonces no, recuerden que esto es 2, ¿no? Sino que sería coseno de 60. Porque es lado adyacente sobre hipotenusa. Es pi tercios. Queda pi tercios y ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguien tiene dudas de lo que he hecho? Ok. Ahora sí. Ya sacamos el número z en forma polar. Ahora, miren lo que nos dice. Z es igual a 16e a la pi tercios i. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos que sacarle la raíz cuarta. Al hacer eso, estamos obteniendo una raíz. Miren lo que hago. Miren lo que vamos a hacer. Raíz cuarta, ¿sí o no? Raíz cuarta aquí y raíz cuarta acá. ¿Por qué? Porque nos dicen raíz cuarta y a ambos lados para que no se altere la expresión, ¿no? Sino que esto sería 16e a la pi tercios i y elevado a la un cuarto, por teoría de los exponentes. La raíz cuarta de 16, siendo que sería 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. Porque quedaría así, ¿no? 16 al 1 cuarto por e a la pi tercios i y esto al 1 cuarto, ¿no? Sino que nos quedaría la raíz cuarta de 16 sería 2. Pi tercios por 1 cuarto sería pi doceavos. Recuerden, ¿no? Se multiplica esto por esto. Pi doceavos i. Ya, ok. Esto de aquí es una raíz. Entonces, ¿ustedes qué dicen? Ah, ok. Esta es la primera raíz. En la nomenclatura, vamos a respetar la nomenclatura del libro, que le dice W0, ¿ok? W0 le ponen como la primera raíz. Esa sería la primera raíz que encontramos nosotros. Ojo, es la primera raíz que encontramos. ¿Cómo encontramos las demás raíces? Suficiente. Hay que entender que las raíces están desfasadas de un mismo ángulo. O sea, entre cada raíz hay el mismo ángulo de desfase. Entonces, ¿cómo sacamos el ángulo de desfase? Esto es igual a 2pi sobre n, donde n, ¿qué es? El número de raíces, ¿ok? Entonces, en este caso, el ángulo de desfase, ¿a qué va a ser igual? A 2pi sobre 4, porque nos están pidiendo las 4 raíces. ¿Cuánto sería? Pi medios, ¿no? Entonces, obtuvimos la primera raíz. Vamos a la siguiente, W1. ¿A qué va a ser igual? Sería 2e a la pi doceavos, ¿más cuánto? Más pi medios. ¿Se dan cuenta que les estoy desfasando?
La siguiente raíz, W2, sería 2E a la pi doceavos, ¿no? Pero ya no va a ser más pi medios aquí nomás, sino tengo que sumarle otra vez pi medios. O en su caso, en su efecto, sería simplemente sumar de pi, pues, ¿sí o no? Y W3, ¿qué sería? 2E a la pi doceavos, más pi medios, más pi medios, más pi medios. Pero en su caso, ¿qué sería? Directamente sería, ¿qué cosa? 3 pi medios, porque son 3 veces pi medio, ¿no? Por i. Listo. ¿Qué nos tocaría? Sumar cada uno de ellos como corresponde y tendríamos las 4 raíces que nos han pedido. Podemos ver que estas serían nuestras raíces al sumar ya lo que acompaña a la i, ¿no? Así nos quedaría de forma correcta las 4 raíces. Entonces, eso sería el ejercicio. Dense cuenta, si nos piden hallar las raíces de un número, lo que hay que hacer es ¿qué cosa? Ok, llevar ese número a forma polar y luego obtener la raíz. Y ahí obtendremos, o sea, la raíz cuarta, raíz quinta, o lo que nos pidan, y obtendremos nuestra primera raíz. Luego de eso vamos viendo cuál es el ángulo de fase y se va sumando, ¿no? Ahí estaría listo el ejercicio. Otra cosa, si nos dan una raíz de un número, ¿no? O sea, nos dan la raíz de un número, la raíz cuarta de un número es tanto, ¿cómo obtienen las otras raíces? Asimismo, si nos dicen que nos dan la raíz cuarta de un número, ¿ok? Tenemos la raíz cuarta de un número, debemos llevar ese número a forma polar, y si es raíz cuarta, bueno, sumarle el ángulo de fase para ir encontrando las otras raíces, ¿ya? Así es como tendríamos que hacerlo. Si nos dicen que es la raíz cúbica de un número, ok, si es raíz cúbica de un número, ¿no? El ángulo de fase, ¿qué sería? 2pi sobre 3. Entonces llevamos esa raíz a forma polar y le vamos sumando el ángulo de fase para encontrar las demás raíces. Así es como se lo tendría que hacer. Prácticamente esto es todo lo que deberían haber abarcado ustedes en el concepto de números complejos. Se los traté de resumir lo más que pude y ya deberían estar listos para hacer toda la tutoría, todos los ejercicios de tutoría y la parte de números complejos.